En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación a dar esta charla hoy, en especial a IASP, que está coordinando. Este es un simposio muy interesante sobre la COVID-19. Y es un problema duradero, así que hoy hablaré sobre un proyecto que estamos ejecutando en el laboratorio, en el cual analizamos cuál es el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en el cerebro. Por supuesto, en mi laboratorio tenemos mayormente estudios de casos, pero cuando comenzó la pandemia de COVID-19, decidimos tratar de ayudar a comprender esta enfermedad, una enfermedad huérfana. Así que decidimos usar nuestra experiencia en infecciones y el cerebro y el sistema nervioso central para hacer nuestro aporte en esa área. Me llamo Tiago Cunha y soy profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, en Brasil. Bien, por supuesto, está muy claro que después de este año y medio de demonización de la pandemia de COVID-19, que esta no está relacionada solamente con disfunción pulmonar. Esta enfermedad tiene varios impactos extrapulmonares, por ejemplo, está muy claro que la tromboembolia es frecuente en pacientes con COVID-19, que también hay disfunción cardíaca, por ejemplo, isquemia miocárdica. Hay mucha bibliografía que muestra que la COVID-19 afecta, por ejemplo, los riñones, hay lesión renal aguda. Así que hay muchas consecuencias diferentes de la COVID en distintos órganos del cuerpo. Pero también está muy claro que los problemas neurológicos también son importantes en esta enfermedad, que van de problemas pequeños o muy comunes, como cefalea y anosmia, que es muy frecuente, pero también problemas adicionales como accidentes cerebrovascular. Y ahora, en algunos informes, se muestra que los pacientes con COVID-19 pueden desarrollar, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré. Entonces, con base en estas observaciones y datos, nos interesó mucho comprender qué es el mecanismo que podría mediar, que podría causar estas diferentes afecciones, estas afecciones neurológicas en los pacientes con COVID. Entonces, colaboramos con Clarice Yacede en Unicamp. Y Clarice decidió inicialmente analizar qué ocurre con la COVID-19 en la estructura cerebral. Y para eso decide aliarse con un paciente que tiene síntomas silentes de COVID y lo analiza a los 20 y 54 días después de la enfermedad, analiza qué ocurre en el cerebro, qué tipo de cambio podemos observar en estas personas que se recuperaron de la COVID-19. Y al analizar los datos de la IRM observó que en una alta proporción de esos pacientes hay algunos cambios estructurales, en especial en la corteza, hay una reducción del tamaño de la masa de la corteza en esos pacientes. Y también observó que esta reducción de la corteza estaba asociada con el aumento de la ansiedad y la depresión y luego pérdida de memoria. De la memoria lógica, hay una reducción de la memoria lógica en el 28% de esos pacientes. Otra consecuencia muy frecuente de la COVID-19 fue una reducción de la función cognitiva, así que hay muchos problemas relacionados a largo plazo en los pacientes con COVID-19. Si volvemos a la bibliografía vemos que podemos hallar cambios morfológicos en los pacientes con COVID-19. Este trabajo que se publicó en Neurology el año pasado halló en el tejido cerebral post-mortem de pacientes con COVID-19 que, en algunas zonas del cerebro, hay cambios importantes. Hay hallazgos importantes que muestran que en el cerebro de los pacientes con COVID-19 hay infiltración de células inmunitarias que podría mediar esos cambios que hemos observado, y síntomas que se vieron en ciertos pacientes con COVID-19. Entonces, por supuesto, como la COVID-19 es también una enfermedad sistémica, una pregunta importante que surge es si estos cambios en el sistema nervioso central están relacionados con un cambio que es consecuencia de esta enfermedad sistémica. Por ejemplo, la inflamación sistémica puede impulsar cambios en el sistema nervioso central, y podría ser responsable de esos síntomas neurológicos y esos cambios en la estructura del cerebro. ¿O hay algún signo de infección dirigida al cerebro causada por el SARS-CoV-2? Esa fue una pregunta importante que se planteó el año pasado. Y nosotros decidimos responder a la pregunta y comenzamos una colaboración con Alicia de Pablo, que es patóloga en nuestra Facultad de Medicina de Ribeirão Preto. Y como tenemos muchos pacientes en nuestro hospital, Alicia pudo hacer algunas autopsias mínimamente invasivas. Le pedimos si podíamos colaborar con Alicia para que realizara algunas autopsias cerebrales, para analizar la presencia de SARS-CoV-2 en el cerebro de NG o de COVID-19 que fallecieron a causa de la enfermedad.
Inicialmente, tomamos muestras de 26 pacientes y realizamos esa autopsia mínimamente invasiva por tránsito intranasal con acceso modal. Así pudimos obtener muestras de esta área especial del cerebro a la que podemos tener acceso, el área de la corteza de estos pacientes. Inicialmente comenzamos con eso y pudimos evaluar este aspecto, el cambio patológico en estos 26 pacientes. Y en el análisis de estas biopsias pudimos hallar un cambio de carácter, un cambio patológico en 5 muestras de esos pacientes, así que en solo 5 pacientes pudimos detectar alteraciones en el cerebro, en especial en algunos casos pudimos detectar necrosis en el cerebro. También detectamos algún tipo de cambio y en algunos casos, también vimos infiltración de células inmunitarias, en especial, en la zona de la vasculatura del cerebro. Como solo detectamos cambios en 5 pacientes, pasamos a analizar si podíamos hallar algún material genético de sitios del cerebro de esos 5 casos de pacientes. Así que analizamos la carga viral, analizamos las copias del material adicional de SARS-CoV-2 en las muestras. Y pudimos mostrar que en esas 5 muestras se detectaron algunas señales, algún material significativo activo de SARS-CoV-2 en el cerebro de esos pacientes. Como pudimos detectar ese material, decidimos pasar a analizar si podíamos confirmar mediante técnicas adicionales, y también analizamos qué tipo de células sacamos de esos antígenos de SARS-CoV-2 del cerebro de pacientes con COVID-19. Entonces pasamos a inmunofluorescencia e inmunotinción de la espícula de SARS-CoV-2. Y realizamos inmunotinción de la espícula sospechosa, donde pudimos detectar en ambos equipos tinción en esos 5 pacientes. Y al analizar eso, podemos realizar tinción de ARN de doble cadena, que es un marcador que podría ser un marcador de sospecha replicación. Ya podíamos detectar ADN de doble cadena en el sistema nervioso central y, especialmente, cuando analizamos ese tipo de células, ese antígeno de la espícula en esos sitios de publicación que están en el cerebro, pudimos ver que esos marcadores se expresaron principalmente en células potenciadas. CONFAP, que nos indica que la infección y replicación del SARS-CoV-2 debe ocurrir principalmente en los astrocitos. Pero también hay contención de esos marcadores, tenemos alrededor de uno que es marcador de microglía en el sistema nervioso central y no detectamos ninguna señal de infección por SARS-CoV-2 en la microglía. Pero pudimos detectar infecciones de algunas series de neuronas teñidas de nuevas maneras, así que pudimos cuantificar eso mediante inmunofluorescencia, como pueden ver en esta cuantificación. En la curva podemos ver que la mayoría de las células infectadas en el sistema nervioso central por SARS-CoV-2 son células, lo que significa que infecta principalmente astrocitos. Pero también pudimos detectar infección en las neuronas, pero no en la microglía, y también hay alguna infección en células que no pudimos identificar adecuadamente. Células endoteliales o incluso podocitos, que son otro tipo de células, es decir, hay evidencia en las tablas que muestra infección por SARS-CoV-2. Para confirmar estos datos, pasemos ahora a comprender las consecuencias de la infección de los astrocitos en el sistema nervioso central por la infección por el SARS-CoV-2. Usamos un modelo in vitro, así que desarrollamos nuestros astrocitos humanos in vitro, las células derivadas de iPSC. Hicimos cosas simples por protocolo, las células te pudieron generar una barra de búsqueda de astrocitos humanos in vitro. Y decidimos infectar las células in vitro con SARS-CoV-2 y analizar qué ocurre con las células después de la infección. Y lo que observamos es que, después de ingresar la reinfección de los astrocitos humanos por SARS-CoV-2, podemos ver un aumento de la carga viral en las células, lo que indica probablemente un problema de que en las células hay replicación de SARS-CoV-2 en los astrocitos. Así que estos datos indican que el SARS-CoV-2 es capaz de infectar los astrocitos in vitro, lo cual confirma nuestros datos in vitro. Y ahora, hay replicación de SARS-CoV-2 in vitro en astrocitos. Así que es interesante confirmar estos datos de PCR. Y decidimos realizar inmunofluorescencia para detectar la demostración de SARS-CoV-2 en las mismas células. Y como pueden ver aquí, 24 horas después de la infección, comenzamos el análisis y también pudimos detectar una proteína de las espícula o replicación de SARS-CoV-2 en el interior de los astrocitos. Y también pudimos detectar ARN de doble cadena en las células, lo que indica que el SARS-CoV-2
2 efectivamente puede infectar astrocitos humanos. Y ahora puede replicarse en astrocitos in vitro. Así que realizamos experimentos adicionales para demostrar que los astrocitos pueden infectarse por SARS-CoV-2, y para eso usamos un enfoque diferente. Usamos virus de plata, virus VSPK, que expresa la proteína de la espícula del SARS-CoV-2, así que es un virus primario clave en el cual el receptor de la proteína VSPG se cambió para que expresara una proteína de la espícula. Y cuando infectamos astrocitos con este virus primario, pudimos ver que los astrocitos se volvían susceptibles a la infección por esta espícula de VSP, lo cual indica nuevamente que los astrocitos son sensibles a ambas células y pueden verse afectados por el SARS-CoV-2. Y, por supuesto, la siguiente pregunta de nuestro proyecto fue: ¿cuál es el mecanismo por el cual los astrocitos pueden infectarse por el SARS-CoV-2? Es bien sabido que el SARS-CoV-2 usa muchas maneras para infectar las células humanas. Pero también hay cierta evidencia de que otros receptores u otros receptores celulares pueden ser una diana para el SARS-CoV-2 y pueden usarse según la dimensión del alcance para ver si son sensibles a infección. Así que inicialmente usamos un banco de datos público de células cerebrales humanas. Con secuenciación de ARN de célula única de pacientes con COVID-19, analizamos la expresión de diferentes receptores de SARS-CoV-2 reconocidos ahora en la bibliografía sobre la expresión en el sistema nervioso central. Y es muy baja en diferentes células del sistema nervioso central. Pero lo que nos pareció muy interesante es que otro receptor importante, NRP1, tiene una expresión muy alta en diferentes células del sistema nervioso central, y eso nos llamó la atención, que las principales células del sistema nervioso central que expresan NRP1 son los astrocitos. Así que eso confirma los datos de células únicas que usamos inicialmente para realizar nuestro análisis por inmunoelectrotransferencia. De hecho, no pudimos detectar expresión in situ en nuestros astrocitos humanos in vitro, pero estas células que ellos tenían lo usan. Estos astrocitos humanos expresan un alto nivel de NRP1, así que eso indica que podrían ser un receptor de SARS-CoV-2 en los astrocitos. Y al tratar de demostrar esta hipótesis, usamos un anticuerpo contra NRP1 y pudimos mostrar que, si bien los astrocitos son infectados por SARS-CoV-2, como pueden ver aquí, los astrocitos que fueron tratados con un anticuerpo neutralizante contra NRP1 fueron resistentes a la infección por SARS-CoV-2, lo cual indica que NRP1 probablemente sea el receptor de SARS-CoV-2 en astrocitos. Y esos datos también se confirmaron cuando usamos el VSP primario clave que expresa la proteína de la espícula del SARS-CoV-2. La última pregunta que planteamos fue cuál es la consecuencia de que este SARS-CoV-2. ¿Qué hace el SARS-CoV-2 en los astrocitos en el cerebro? Inicialmente usamos otro enfoque para infectar astrocitos in vitro y realizamos un análisis de protones de los astrocitos. Así pudimos hallar que hay un cambio diferente en la expresión de esos astrocitos infectados, más de 200 proteínas habían cambiado su expresión, tenían regulación por aumento. Y cuando analizamos esa expresión de proteínas, hallamos que las principales proteínas que habían cambiado en el cerebro eran los astrocitos. Los astrocitos infectados por SARS-CoV-2 trabajan en relación con el metabolismo celular. Entonces, cuando los analizamos en el cerebro, en muestras cerebrales de seres humanos con COVID-19, sé que analizamos los cambios de proteínas en el cerebro. También hallamos que hay muchas proteínas relacionadas con el metabolismo celular que podrían ser importantes para la infección de los astrocitos por el SARS-CoV-2. Y por supuesto es bien sabido que una función importante de los astrocitos en el sistema nervioso central es esa porque los astrocitos pueden engañar a las neuronas con diferentes metabolitos celulares. Por ejemplo, los astrocitos pueden producir lactato y las neuronas pueden usar ese lactato para brindar energía a esa nueva resina que puede mantener la función de las neuronas. Entonces, como detectamos que el principal cambio en los astrocitos es causado por la infección por SARS-CoV-2, decidimos analizar qué ocurre cuando esos metabolitos. ¿Qué ocurre con estos metabolitos de carbono después de la infección por SARS-CoV-2 en los astrocitos? Así que decidimos producir nuevamente astrocitos in vitro y realizar un análisis metabólico.
Y lo que hallamos es que cuando los astrocitos son infectados por SARS-CoV-2 in vitro, se produce una reducción de la producción de los principales metabolitos potentes. Por ejemplo, piruvato y ahora lactato, y no hay una reducción de la producción de esos metabolitos, y probablemente esa reducción en la producción de un metabolito importante pueda causar un cambio en el funcionamiento neuronal, el sistema nervioso central. Finalmente, hay cierta evidencia también de que los astrocitos inactivados también pueden producir algunos mediadores no reconocidos o metabolitos o compuestos o mediadores que pueden provocar algunos ejemplos de muerte neuronal. Así que decidimos ver si la infección de los astrocitos por SARS-CoV-2 puede conducir a la producción de algunos mediadores que podrían cambiar la viabilidad neuronal. Para eso, infectamos astrocitos in vitro y 24 horas después de la infección, tomamos el sobrenadante de ese cultivo y lo transferimos a otro cultivo de neuronas, de diferentes neuronas y también neuronas derivadas de ISPC. Y lo que hallamos fue que al usarlo los astrocitos, podemos observar que esos medios pueden provocar y terminan con la muerte de neuronas, lo cual sugiere que los astrocitos infectados por SARS-CoV-2 pueden llevar a la producción de algo que puede reducir la viabilidad de las neuronas. Y este hallazgo y estos hallazgos podrían explicar por qué hay disfunción neuronal en el sistema nervioso central y, tal vez, podrían explicar el daño causado por la infección por SARS-CoV-2. Entonces, mientras tomo comentarios, estos son nuestros, lo que pudimos demostrar por primera vez es que el SARS-CoV-2 puede llegar al cerebro de los pacientes con COVID-19. Ahora, con esa infección del cerebro, podemos ver que las células principales del sistema nervioso central están infectadas por el SARS-CoV-2 en los astrocitos, así que la infección de los astrocitos puede llevar a una reducción de la viabilidad neuronal en el sistema nervioso central, y ese es el punto central de nuestra charla. Me gustaría agradecer a nuestros colaboradores y a nuestros estudiantes que realizan estos experimentos. En especial, a estas 3 personas, 3 alumnos de postdoctorado de nuestro laboratorio y del laboratorio de nuestros colaboradores Fernanda, Víctor y Flavio. Y también a nuestros principales colaboradores, en especial Daniele Marcello y Teresa, que llevan a cabo estos experimentos en pacientes, y a Daniele que es especialista en IPSC. Y a otros colaboradores, además del apoyo financiero que hemos recibido. Recibimos apoyo de Capacity y de Vicky. Muchas gracias por su atención, quedo a su disposición si tienen preguntas.